Muy bien, entonces hoy día vamos a avanzar con nuestra sección número 10, ¿ya? Ya habíamos visto las oraciones, las clases, y pues ahora vamos a estudiar una de las partes principales de la oración, que es el sujeto, ¿ok? Vamos a leer lo que nos propone el autor, ¿no? Este es un pequeño texto que dice así, ¿no? Fiesta en la selva. Dice, los animales de la selva decidieron festejar el cumpleaños del elefante. Dante, el león Ramón, trajo los dulces y bocadillos, ¿no? La jirafa Rafa se encargó de la piñata y la colgó en una palmera. La tigresa Vanessa decoró el lugar con flores de hermosos colores e iluminó la fiesta con sus amigas luciérnagas. Dante llegó a su fiesta muy feliz. Todos se divirtieron mucho. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se llaman los elementos subrayados, ¿no? Sujetos. Exactamente. Si nosotros revisamos en este caso cada uno de los elementos subrayados, ¿no? Tenemos aquí animales de la selva, león, Ramón, la jirafa Rafa, la tigresa Vanessa, Dante y todos, ¿no? En este caso, cada uno está cumpliendo, en este caso, la función del sujeto, nos menciona quién hace algo en la oración. ¿Ok? Entonces, todos ellos cumplen la función de sujeto. ¿Ok? Porque nos menciona quiénes son y esos van a hacer algo dentro de la oración, van a hacer una acción, ¿correcto? Entonces dice, ¿no? Como se ha podido apreciar, las frases resaltadas son los sujetos de las oraciones. Hoy aprenderemos algo más, ¿no? Para poder identificarlos en la oración. Por definición, entonces, ¿qué viene a ser un sujeto? Es la parte de la oración bimembre que menciona al ser, persona o cosa con quien, en este caso, se habla, o de quien se habla y que realiza una acción. Dice, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer? Dice, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer al sujeto? Bien, entonces, se puede reconocer con las siguientes preguntas. La primera es, ¿quién o quién es más el verbo? ¿Ya? ¿Quién o quién es más el verbo? Y la otra pregunta es, ¿qué más el verbo? En este caso, usamos el adverbio de pregunta quién o quiénes cuando, en este caso, los sujetos son personas, ¿no? ¿Ya? O animales, ¿no? Y en este caso usamos el adverbio que en la pregunta de reconocimiento cuando el sujeto es una cosa, un lugar, un país, ¿no? Correcto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí hay unas oraciones, ¿no? Dice, la estudiante lee con atención. Entonces, mira cómo se estructura la pregunta. Ya. Aquí está el adverbio quién y aquí, en este caso, encontramos al verbo. Lee viene a ser el verbo de la oración. ¿Ok? Entonces, la respuesta, ¿quién lee en esa oración? La La respuesta es estudiante. la estudiante. Esa respuesta, ¿qué va a ser? Esa respuesta será
En este caso, el sujeto. ¿Ok? El sujeto. ¿Ya? Entonces, así es la manera de reconocer, ¿no? Hacemos la pregunta con el adverbio adecuado. ¿Quién? Para personas o animales. ¿Qué? Para objetos, ¿no? Ciudades o lugares. ¿Ok? Y en este caso, colocamos o adjuntamos el verbo de la, el verbo de la oración. ¿Correcto? Igual, ¿no? Si yo digo la vaca come pasto, entonces lo que yo... Fabrizio, ¿tienes alguna pregunta? Por favor, que todo suene. Profesor, esto le mantuvo la mano. ¿Qué se está diciendo? No se entiende nada. Que tiene que copiar. No se te entiende nada. No te entiendo, que no sé qué es lo que quieres decir. Se tiene que copiar. Profesor, creo que está diciendo algo de la copia. No sé a qué se refiere con la copia. Escríbelo por el chat. Ya no luego. A ver, me escribe por el chat lo que quieres decir, ¿ya? Porque no puedo perder tiempo tampoco. Me escribe tu pregunta por el chat para poder revisarlo al final de la clase. Ya, a ver, continuamos. Les decía, ¿no? La vaca come pasto, ¿ok? Entonces, para poder reconocer al sujeto, en este caso escribo el adverbio quién. Comienzo con el adverbio quién. Luego, en este caso, lo que hago es escribir el verbo, ¿no? El verbo come. ¿Quién come? Y la respuesta es la vaca. La vaca. Y la vaca, en este caso, viene a ser el sujeto. ¿Correcto? Entonces, esa es la manera de que yo puedo reconocer al sujeto. Inicio una pregunta, ya sea con qué o con quién, y agrego el verbo de la oración, el verbo que expresa la acción, ¿no? Y la respuesta me va a arrojar al sujeto en esta oración. Ahora vemos con la clasificación, ¿ok? Clasificación del sujeto, dice. Se puede clasificar según su expresión escrita en sujeto tácito o sujeto expreso. Además, se pueden clasificar según el número de sujetos, en simple y compuesto, ¿no? Vamos a ver, según su expresión escrita, dice. El sujeto expreso se menciona en la oración. Por ejemplo, el cachorro busca a su mamá. En este caso, el sujeto será el cachorro, ¿ok? Pero el cachorro, en este caso, como está escrito, como tú lo puedes leer, es un sujeto expreso. ¿Ok? Entonces, a eso, ¿no? Coloca las siguientes expresiones con los sujetos apropiados. Ya. Si yo voy a colocar los sujetos apropiados en estas frases, ¿ok? Entonces lo que yo estoy escribiendo son sujetos expresos, porque están en la oración. Ya, vamos un poquito a aumentarle el tamaño para que ustedes lo puedan ver y podamos resolver. Ya, es el rey de la selva. ¿Quién es el rey de la selva? El león. Entonces, el sujeto será el león. León. Ya, brinca. ¿Quién brinca? El canguro. Bueno, ok, el canguro. Listo. Es un sujeto.
Ya, recordar que el sujeto puede estar al inicio, al medio o al final de la oración. ¿Ya? Es el animal vivo más grande. ¿Quién es el animal más El elefante. Elefante. elefante La jirafa. La jirafa. más grande? El dinosaurio. Vivo. La Creo que es la ballena. Sí, la ballena. Me equivoco, es la ballena. ¿Ok? Entonces, la ballena. ok, entonces, recordar que estamos colocando sujetos expresos, ¿ok? Sujetos que están en la oración. A ver, pueden vivir más de 100 años. ¿El águila? ¿La águila? No sé si es el águila, pero El pez. pueden vivir. Por la tortuga, si no me equivoco. La tortuga. Ah, sí. La tortuga. Y también los loros. Se caracteriza por su fidelidad. ¿Quién se caracteriza por su fidelidad? ¿Quién se caracteriza por su fidelidad? ¿Quién se caracteriza por su fidelidad? Sí. ¿El? ¿Perro? ¿El perro? El perro, pues muchachos, ¿por qué tanta duda? Ok, entonces, si se dan cuenta, nosotros hemos usado para poder encontrar estos sujetos los adverbios quién, quién o quién, ¿correcto? Y le hemos agregado, en este caso, le hemos agregado, acá me está echando más, pero bueno, le hemos agregado un verbo. Ay, chicos, esperen un momento, por favor. Listo, ahora sí. Ya, a ver, veamos. Les estaba hablando, ya. Estábamos hablando de los sujetos que hayamos encontrado, ¿ok? En estos sujetos mencionaba que habíamos utilizado los adverbios que o quién. Profesor, por ahí. Vaya. Ya, y le agregamos, en este caso, le agregamos el verbo. Ok, entonces. Ya. No. Ok, entonces, esa ha sido de alguna manera la fórmula para poder yo encontrar los sujetos, ¿no? He dicho qué o quién y aparte le he agregado el verbo de la oración. Entonces, con esos nosotros podemos encontrar estos sujetos. Como están escritos en la oración, vienen a ser sujetos expresos, ¿ok? Ahora, dice, subraya los sujetos en
de las siguientes oraciones, ¿ok? Vamos a ver cuántas son en total. Son 3, ya. Ah, no, son 5. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, los patinadores usan casco. Los patinadores usan cascos. Entonces, yo para poder en este caso encontrar el sujeto, qué pregunta yo me hago? ¿Quiénes Usan casco. exactamente? ¿Quiénes usan casco? Entonces, la respuesta, ¿cuál será? Será los patinadores. ¿Ok? Ahí está la respuesta. ¿Ok? Dice, el pollito con papas me gusta. Entonces, ¿qué pregunta voy a hacerme yo para encontrar el sujeto? Digo, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Entonces, la respuesta será el pollito con papas, ¿no es cierto? Dice ahora, unas muchachas recogen flores. Unas muchachas recogen flores. Entonces, ¿cuál sería en este caso la pregunta? La pregunta sería, ¿quiénes recogen flores? Unas muchachas recogen flores. Entonces, aquí la respuesta será unas muchachas. ¿Ok? Entonces, ahí vemos en este caso el procedimiento. Hemos usado el adverbio que o quienes, y luego en este caso hemos agregado, o sea, el verbo de la oración. ¿Ok? Y ahí hemos obtenido las respuestas que nosotros estamos buscando, o sea, los sujetos en cada caso. Por ejemplo, ¿no? Vamos con la D. La D dice, Ana y Guido estudian en la biblioteca. Entonces, ¿cuál sería ahí la pregunta para encontrar la respuesta? ¿Cuál sería la pregunta para encontrar el sujeto ahí? ¿Mm? Ana y Julio. No, yo quiero que me hagan la pregunta. Unas muchachas. Quiero que me hagan la pregunta para pollito? encontrar el sujeto. El pollito En la con oración papas. de ¿con qué Los empiezo? ¿Con patinadores. qué o con quiénes? ¿Con qué empiezo? ¿Con qué o con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Quiénes? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué verbo uso? ¿Con quiénes estoy? ¿Perdón? ¿Con quiénes estoy? De- Fíjate en la oración. Ana y Guido estudian en la biblioteca. Entonces, si yo uso quiénes, ¿qué verbo voy a usar? ¿Quiénes estudian? Ok, muy bien. ¿Quiénes estudian? ¿Cuál será la respuesta?
Ana y Julio. Ana y Guido. Muy bien. Ahí está. ¿Ves? Tu pregunta y has encontrado tu sujeto. Esa es la manera que yo debo hacer para encontrar los sujetos en las oraciones. En la última, a ver, dice, Profesor, ¿puede ir al baño? vaya, regresaron Julio y sus hermanos. ¿Cómo sería la pregunta para encontrar el sujeto? ¿Cómo sería la pregunta para encontrar el sujeto? Ujú. A ver, lean pues. Regresaron Julio y sus hermanos. Yo empiezo con qué o con quién. ¿Quiénes regresaron? Exacto, exacto. ¿Quiénes? Muy bien, porque en ese caso yo tengo la idea de que pueden ser plural. Regresaron, ¿no? ¿Y cuál será la respuesta? Julio y sus hermanos. Muy bien. Julio y sus hermanos. Ok, entonces ahí está la respuesta. ¿Listo? Entonces, si yo me hago bien las preguntas, puedo encontrar el sujeto en la oración. ¿Correcto? Listo. Ok, entonces nos habíamos quedado en la primera parte del sujeto expreso, ¿ok? Pero también en este caso existe el sujeto tácito. El sujeto tácito dice se entiende por la desinencia del verbo. Quiere decir en este caso de que acá se puede prescindir de la escritura del sujeto porque se sobreentiende en la oración. Ejemplo, buscan a mamá. ¿Quiénes buscan a mamá? Sería ellos, ¿no? Ellos buscan a mamá. Acá hay un error. Acá no debía ser él, sino ellos. Debería ser ellos. Vuela. ¿Quién vuela? Ella. ¿Ok? Pescan en el río. ¿Quiénes pescan? Ellos. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, como les decía, se sobreentiende, o sea, no es necesario escribir un sujeto tácito que yo puedo entender, ¿correcto? Sin necesidad de que esté escrito. Bien, entonces, normalmente, un sujeto tácito viene a ser, en este caso, viene a ser un pronombre, ¿ok? Los pronombres recuerdan que son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿correcto? Entonces, en este caso, normalmente tú vas a ver que en la oración empieza con un verbo, ¿ok? Y termina con su complemento, o a veces solamente está el verbo. Entonces, entonces la pregunta, igual, ¿quién o quiénes o qué? Dependiendo de la pregunta. Aunque aquí normalmente vamos a usar quiénes y quién, ¿no? Porque normalmente, como les decía, el sujeto tácito viene a ser un pronombre, y un pronombre es aquel que reemplaza a un nombre, por lo general. ¿Correcto? Entonces, es cuando me toca un sujeto tácito. Y por el número de núcleos, ya en una oración vas a ver un sujeto simple, porque en este caso tiene un solo número, perdón, un solo núcleo. ¿Ok? Por ejemplo, el león ruge. Si yo separo el león ruge, ves ahí que
La palabra que está en color rojo viene a ser el núcleo. Hay uno nomás. La bailarina ensaya, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, bailarina viene a ser el núcleo del sujeto y es una sola. Compuesto es cuando tienen dos o más, en este caso, núcleos del sujeto. Ejemplo, ¿no? La niña y su madre sonríen. En este caso, Profesor, diga, eso tendría, el núcleo sería la niña y su madre. claro, ya, entonces, ahí por ejemplo se mencionan a dos núcleos del sujeto. Entonces, ahí sería un sujeto compuesto. El perro y el niño sonríen. En este caso, ahí vemos que hay dos sustantivos, dos núcleos, ¿no? Normalmente estos núcleos pueden estar conectados por un nexo, ¿no? U otro también, ¿no? ¿Cómo lo vas a identificar cuando tú veas que hay dos sustantivos dentro de un sujeto? Si hay dos sustantivos dentro de un sujeto, estamos hablando en este caso de un sustantivo compuesto, ¿correcto? De un sustantivo compuesto. ¿Bien? Entonces, no olvidar lo que hemos visto, ¿no? Ya hemos visto, el sujeto viene a ser todo aquella parte donde se menciona al ser, animal o cosa de quien se habla, ¿no? Y que realiza una acción en la oración. Se reconoce con la pregunta qué, quién o quiénes más el verbo, ¿correcto? Que quién o quiénes se usan para los seres o animales y que para los objetos o lugares, ¿no? Que se puedan mencionar, ¿correcto? Hay que recordar también la clasificación, ¿no? Tenemos el sujeto expreso, que es cuando tú lo lees, es aquel sujeto que está indicado, está escrito en la oración, tú lo puedes ver. El sujeto tácito es aquel que no está escrito. ¿Por qué? Porque en este caso normalmente se sobreentiende. Entonces, a veces el verbo está conjugado, entonces yo por la conjugación del verbo puedo saber qué pronombre está usando sin necesidad de que lo escriba, ¿correcto? Y también tenemos por el núcleo del sujeto, por el número de núcleos. Puede ser uno cuando el sujeto lleva un núcleo del sujeto. Por ejemplo, el perro ladra al vecino, María va a comprar panetones, ¿no? El celular es de color negro, o sea, estoy mencionando a un solo núcleo del sujeto. Y hablamos de sujeto compuesto cuando tenemos dos o más núcleos del sujeto dentro de la oración. Ejemplo, la niña y su madre sonríen. Ahí, por ejemplo, tenemos dos núcleos. O, en todo caso, el perro y el niño juegan en el parque. Ahí tenemos, por ejemplo, dos núcleos. A ver, Víctor Manuel. Sí, profesor. Ya, a ver, quiero que en esta oración que te voy a decir, Sí. a ver, Javier y su hermano compran chocolates. Javier y su hermano compran chocolates. La pregunta es, ¿qué tipo de núcleo es? ¿Es un núcleo simple o es un núcleo compuesto? Solamente Víctor Manuel y nadie más la responde. Te repito la oración. Javier y sus hermanos compran chocolates. Javier y sus hermanos compran chocolates. ¿Es un núcleo simple o es un núcleo compuesto? Con simple. No, porque hay dos núcleos. Javier y hermano. Compuesto. Hay dos sustantivos, Javier y hermano. Entonces, es un sustantivo, Compuesto. es una oración con sujeto compuesto. A ver, gracias, a ver, Samir, Sí, profesor. si yo digo, los niños
van a la escuela, ¿qué sustantivo tengo? Sustantivo sin, perdón, ¿qué sujeto tengo? ¿Sujeto simple o sujeto compuesto? Sujeto compuesto. ¿Por qué es compuesto? ¿Por qué? Mm, ¿Sabes qué es un sujeto compuesto? no, profesor, ¿me puede explicar? Ya tienes que tomar más atención porque lo acabo de hacer 2 veces. ¿Ya? Entonces presten más atención. Le decía que un sujeto compuesto es aquel que tiene 2 o más núcleos. ¿Ya? 2 o más núcleos dentro de una oración. Te puedes dar cuenta porque en este caso tienen el nexo y. La niña y su madre. El perro y el niño. O sea, ese nexo y me indica de que son 2 núcleos los que intervienen, en este caso, en la oración. Pero yo te dije a ti, los niños, ¿no? Te dije, los niños van al colegio. Lo voy a escribir acá. Si yo digo, los niños van al colegio, ¿cuántos núcleos del sujeto hay acá? Si yo leo bien, los niños van al colegio, ok. El único núcleo del sujeto que yo veo acá es niños. Pero está en plural, sí, pero eso no quiere decir que en este caso haya más núcleos, solamente hay uno. Hay uno que nombra a todos los de esa especie. Entonces, esa oración es una oración simple, porque es solo un núcleo del sujeto. En las otras que te mencioné anteriormente eran 2 y se pueden visualizar porque tenemos el nexo y, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, eso era lo que nos tocaba ahora explicar lo que corresponde a el sujeto y sus clases. Ok. En la siguiente hora hacemos la parte práctica, ¿ya? Vean sus horarios. Nos toca luego, creo que a las 3 de la tarde, ¿ya? Cuídense mucho. Profesor, yo le voy mandando mi tarea. Ya, muy bien, chao, chao.